Un saludo de paz, amados hermanos de este grupo Edificados en la Palabra. Este hermoso día venimos con la intención de reflexionar ese libro santo que Dios nos ha permitido que tengamos como guía. Y bajo este lema general, vivan testificando con amor todo lo que os enseñé, oración y ayuno. Este día vamos a tomar como tema principal, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El texto base es Mateo 26:41 y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el objetivo de hoy es comprender que Jesucristo, con su ejemplo, nos mostró lo poderosa que es la oración. Nos toca esforzarnos para vivir en ella y no dejar que la carne nos domine. Este es un arma básica, principal, que Dios nos dejó a todos los cristianos. La oración es un proceso de comunicación que nos permite hablar con Dios. Ese proceso de esa llamada, como una llamada telefónica, en una línea gratuita, que está siempre dispuesta, que es directa, en el que venimos delante de Él, le decimos todo y Él nos oye. Una herramienta indispensable para el cristiano, ya que con ella podemos tener una comunión íntima con el Creador y así poder confiar plenamente nuestra vida en sus manos, sabiendo que todo lo que Él hace y está bajo su control es perfecto y es maravilloso para nosotros, es lo mejor que nos puede pasar. No podemos desconocer que en la Biblia se nos dejan mensajes claros donde el Señor Jesús tenía como disciplina diaria la oración y que también nos manda que nosotros estemos atentos a todo lo que acontece a nuestro alrededor y que estemos constantes en la oración. Porque ahí es donde nosotros adquirimos esa fuerza espiritual que tanto necesitamos para poder soportar esos embates del mal, los embates del enemigo. Muchas personas no oran porque a lo mejor no conocen el propósito por el cual Dios creó la oración. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros alcancemos a través de la oración? Y uno de los ejemplos más importantes que tenemos es que Jesús hacía oraciones constantes. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él se mantenía en oración. Y Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba noches enteras, se apartaba para hablar con el Padre. Y fue tan grande su ejemplo que los mismos discípulos le rogaban que les enseñara a orar. Nosotros nos olvidamos de ver ese ejemplo, de pedírselo y decirle también enséñame a mí a orar. Pero nosotros a la hora de hablar con Dios, ¿cuánta libertad sentimos? ¿Usted cómo se siente? ¿Sabe qué decirle? ¿Qué cosas le puede pedir o puede poner delante de Dios a la hora de orar? Pues bueno, realmente cuando oramos debemos aprender a expresarnos con plena libertad. Todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos, lo que somos, digámoselo a Él. Él lo entiende, Él lo conoce, Él solo espera que seamos capaces de reconocer quiénes somos nosotros realmente y se lo contemos a Él. Pero una oración que Jesús nos dejó como ejemplo, como modelo a seguir, que todos los que somos seguidores de Jesús debemos tomarlo como una base, como una línea básica para saber cómo desarrollar nuestras oraciones. En Lucas 11, del 1 al 4, dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la sustancia básica de una oración. Esto es la guía que nosotros debemos desempeñar. No se trata de repetir esta oración y constantemente sin entendimiento, sin razonarlo y sobre todo sin expresar lo que realmente nosotros somos. Pero con esta oración nosotros aprendemos que en nuestras oraciones debemos venir delante de Dios como hijos suyos, glorificando y alabando su nombre, pidiéndole siempre que se haga su voluntad en nuestra vida, no nuestra voluntad, sino que siempre sea la voluntad de nuestro Creador, presentándole nuestras necesidades y nuestras peticiones personales también. Debemos pedirle perdón por todos nuestros pecados, ya que debemos ser conscientes que pecamos a diario. Siempre y constantemente estamos pecando. Entonces, también debemos buscar la paz con los demás, reconocer en qué nos equivocamos y pedir perdón por nuestros errores a aquellos que están a nuestro alrededor también. Y así venimos delante de Dios confiados a pedirle su protección, su fortaleza, para no caer en la tentación, pedirle ese cuidado y reconociendo que nuestro afán diario debe ser en agradar a Dios. Siempre debemos venir delante de Él y hacer lo que a Él le agrada en la medida de nuestras posibilidades. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Todos vivimos circunstancias y situaciones diferentes, pero cada uno debe agradecer a Dios lo que tiene. Debemos aprender a ver con ojos de positividad nuestro alrededor y ver todo lo bueno que ahí tenemos, lo agradable, todo lo que Dios nos ha regalado, ya que hay muchas cosas por las que debemos dar gracias. Es necesario que aprendamos por lo menos a orar de forma básica. Pero ¿por qué? ¿O para qué debemos orar? Pues debemos orar para que la oración alimente nuestro espíritu y que fortalezca nuestra relación con Dios. Eso es tan necesario, tan esencial para nosotros como creyentes. En la oración hay un poder increíble. Dios manifiesta su obra por medio de la oración. Él cambia nuestras circunstancias, nuestras situaciones adversas, con solo que vengamos y le pidamos su favor. Que nos depositemos en Él y que oremos. Y no solo las nuestras, sino de aquellos que están a nuestro alrededor y por quienes nosotros pedimos. Aquellos que también sabemos que están necesitados de que Dios obre a su alrededor. Pero una de las cosas importantes es que dice que oremos para no entrar en tentación. El objetivo de este tema es eso, que nos mantengamos en oración para que Dios nos aparte de todo mal. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice el texto. Un cristiano sin oración es una presa fácil para el engañador. Cualquier sentimiento, cualquier circunstancia, cualquier situación, por mínima que sea, nos puede arrastrar. Por eso usted y yo debemos orar constantemente. No importa el momento, no importa las circunstancias, siempre debemos mantenernos en oración. Debe ser una práctica diaria para todos los cristianos. No olvidemos la importancia y el valor de arrodillarnos y de decirle a Dios todo lo que Él quiere escuchar de nosotros. Esto nos permite buscar el rostro del Señor también. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este tiempo de pandemia se hizo muy popular este texto. Pero ¿dónde realmente nosotros ponemos en práctica esta palabra de humillarse delante de Dios, invocar su nombre? ¿Cómo le invocamos? ¿Estamos buscando su rostro? Y si lo estamos haciendo, ¿estamos orando constantemente? ¿Estamos creyendo en su palabra que cuando oremos, Él de verdad esté escuchando nuestras oraciones? ¿Que Él responderá? Y que tenemos esa necesidad básica de poder acercarnos a Dios. Y la oración nos permite hacerlo. Santiago 4, 6, 8 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es importante que veamos cómo vamos a limpiarnos esas manos, cómo vamos a purificar nuestro corazón, que por naturaleza es de doble ánimo, cómo dejar la soberbia y volvernos humildes. Nos damos cuenta que sin Dios nosotros no somos nada y no podemos hacer nada sin Él. Y que todas estas cosas están tan arraigadas en nosotros que necesitamos que sea Él quien nos haga esa operación necesaria y nos quite todo lo malo que hay en el fondo de nuestro ser. Es por eso que necesitamos acercarnos cada vez más a Él en oración, cada día, en todo tiempo, haciendo de la oración un hábito, ese hábito tan básico y tan necesario. Porque no es solo la necesidad de estar cerca de Él, la única que nosotros venimos y traemos, sino que traemos todas nuestras necesidades generales. De hecho, a veces nos olvidamos de esa necesidad de tener esa comunicación cercana y de estar tan apegados a Él, pero sí lo recordamos cuando tenemos una necesidad grande, un problema, algo que nos abate y que no sabemos a dónde acudir. Allí venimos delante de Él, pero aún así Él nos dice que pidamos. Mateo 7, versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra oración para que sea eficaz? Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y cuando venimos delante de Él y nos acercamos y no le decimos las cosas que Él ya sabe, que Él ya conoce, no estamos actuando con sinceridad. Y Él quiere que vengamos con corazón sincero, humillado. Él nunca despreciará un corazón contrito, que reconoce la necesidad de Él y sobre todo reconoce que en su debilidad hay un ser supremo y todopoderoso que es capaz de cambiar esas circunstancias. Por eso nuestras oraciones deben ser con fe, creyendo plenamente, constantes, perseverantes, con humildad, pero también con arrepentimiento, reconociendo que nosotros faltamos a esa palabra que Dios nos ha dado para que pongamos en práctica muchas veces, pero también reconocer que necesitamos nuevos hábitos, necesitamos nuevas circunstancias, nuevas actitudes, dejar lo viejo, someternos a Cristo para que Él nos transforme y nos renueve. Lucas 18, 9 al 14 dice lo siguiente, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo.
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, este hombre se sentía justificado por sus obras. Él creía que hacía tantas cosas buenas que no necesitaba más. Sus oraciones no eran escuchadas porque no tenían humildad, sino altanería, soberbia, creyendo que hacía lo bueno. A veces nos pasa a nuestro alrededor y nosotros decimos: bueno, es que yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. ¿Es usted el que tiene que hacer? ¿Soy yo o es Cristo? ¿Cómo es la obra de Cristo? ¿Cómo es que nosotros nos humillamos delante de Él? Primero, viniendo en sinceridad delante de Él, reconociendo que somos incapaces de hacer algo bueno, sabiendo que nuestras obras, por mucho que las queramos maquillar y hacer bonitas, siempre tienen ese sentimiento humano, y que solo la obra de Cristo va a ser tal que merezca ser exaltada. Y por eso nosotros nos humillamos delante de Él, porque sabemos que Él es el Todopoderoso. Filipenses 2, 10, 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa humillación es sentirla en nuestro corazón, pero también mostrarla cuando venimos delante de Él y nos arrodillamos. Y oramos en cualquier sitio y lo podemos hacer de rodillas. Esa es una muestra de que nosotros queremos decirle: Cristo, gobierna mi vida. Tú eres el hacedor de todo. Toma el control de mí. Ese es el principio de la humillación, pero también debe haber un corazón sincero. ¿Y cuándo debemos orar? ¿En qué momento? Pues debemos ser claros, no solo cuando tenemos necesidades, sino que también debemos orar cuando tenemos circunstancias bonitas, agradeciendo. Debemos reconocer de rodillas delante de Dios que Él es el que nos regala alegría, familia, trabajo, cualquier espacio donde nosotros nos podamos desempeñar. Es una oportunidad de crecer. Y es Dios que las permite para nosotros. A veces ni siquiera agradecemos lo bueno que Dios nos da, sino que lo vemos como una carga, como una circunstancia con la que ya no podemos. Y ahí es donde debemos saber que a lo mejor no nos estamos ocupando en la oración, o a lo mejor nuestra oración no está siendo tan sincera. No estamos reconociendo la grandeza del Todopoderoso, de su Hijo. Y por eso es que el primer camino para reconocerlo es orar, orar y orar, y decirle a Él que obre. Primera de Tesalonicenses 16, 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Varios consejos en tan poquitas palabras. Estad siempre gozosos, felices, sin importar la circunstancia y lo que tengamos a nuestro alrededor. Orad sin cesar. Entre más felices estamos, más debemos orar, más debemos agradecer, más debemos decirle: Señor, aquí estoy. Yo no me aparto de ti, porque tú me des cosas que a mí me agradan, sino que quiero estar siempre contigo. Por eso debemos sentir ese agradecimiento en nuestro corazón, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, en Cristo Jesús, que lo sintamos, que lo vivamos y que lo expresemos. Y no existe un lugar donde nosotros debamos orar. No es que hay un lugar que solo es la iglesia y usted llega y solo la iglesia es el único sitio donde se puede orar. No.
No hay un lugar específico en realidad. No hay ningún lugar establecido por Dios donde podamos orar. En todo lugar. Ese consejo nos daba Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 8. Pero luego Jesús nos recomienda que entremos en nuestra habitación, Mateo 6:6. Entremos a nuestro aposento y que cerrada la puerta, oremos en lo secreto, solo con Él. Solo Cristo y usted, mi hermano, Cristo y usted, mi hermana. Solo nosotros juntos, para que Él conozca cuáles son nuestras oraciones. No necesitamos estar diciendo todo lo que le queremos decir a Cristo enfrente de todas las personas. Él lo conoce, Él lo sabe y Él lo escucha. Y ahí en secreto es donde encontramos esa intimidad con Él. Pero hay oraciones que a lo mejor no tienen respuesta. A lo mejor usted me dice, pero es que yo estoy orando constantemente, pero no he recibido respuesta. Puede ser que no sea el momento de la respuesta y que usted necesita formar paciencia y esperar un tiempo más para poder recibir esa respuesta, que no es el momento todavía. O a lo mejor puede ser que esté pidiendo mal o que estemos pidiendo mal, porque necesitamos saber cómo vamos a pedir, cómo vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios. Santiago 4, del 2 al 4 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Alguien siendo enemigo de Dios, ¿cómo podrá sentir tranquilidad de pedirle? ¿Cómo podrá esperar una respuesta o exigir que Dios le responda? Y en medio de su misericordia, Él aún así responde a veces, pero usted no va a tener la seguridad de esa respuesta. Esa respuesta viene cuando nosotros entramos en amistad con Cristo, cuando abrimos nuestro corazón y le decimos que haga su voluntad y las cosas conforme a la voluntad de Él son buenas. Ahí es cuando empezamos a vivir conforme a su voluntad y empezamos a pedir conforme a su voluntad. Porque a veces es que no hemos traído nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras faltas delante de Él, delante de Cristo, para que sea Él el que las lleve por nosotros. Entonces esto se vuelve una barrera que marca distancia entre Cristo y nosotros. Isaías 59:1-2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras faltas, nuestros errores, nuestras circunstancias forman una barrera grandísima entre nosotros y Dios. Como Él conoce que eso es un problema, Él sabe, entonces Él pone medios de cómo va a responder, de qué tenemos que hacer. Y lo primero que nos dice es que debemos entender que debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si vamos a pedir conforme a su voluntad, debemos reconocer qué es lo que Él quiere. Y primera de Juan 5:14-15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces necesitamos pedir conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, sentimos la seguridad plena que Él nos oye. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios?
¿Qué es lo que tenemos que creer? ¿Cómo venimos delante de Él? Dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Una de las partes de la voluntad de Dios es que creamos de corazón. Pero, ¿qué debemos creer? Otra de las partes dice que si somos justos, también Él escuchará nuestras oraciones. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Nos damos cuenta que aquí nos sentimos un poco impotentes y entonces pareciera que nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Primero, tenemos que saber pedir y que nuestras peticiones deben ser conforme a la voluntad de Dios. Pero si no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo voy a pedir conforme a su voluntad? Luego dice que creyendo, venimos, hacemos nuestras peticiones y las vamos a recibir. Pero ¿en qué debemos creer? ¿Dónde debe estar enfocada nuestra fe? Y después dice que los justos son escuchados, que Dios está atento a las oraciones del justo. ¿Cómo entonces somos justos? Primero, debemos enfocarnos en qué debemos creer. Debemos creer que es su Hijo el que nos justifica. Primera de Juan 5:11 y 14 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí el texto nos explica un poquito más y nos dice que debemos creer en su Hijo, creer en que Él es el que nos ha salvado de nuestros pecados y el que nos ha dado vida eterna. Y que nosotros que tenemos vida eterna porque creemos en su Hijo, porque confiamos en Él, porque nos hemos depositado en sus manos. Y eso es lo que nos hace ser justos, porque entonces si debemos creer, pero también ser justificados, ¿cómo ser justos? Primera de Timoteo 2:3-4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él nos quiere justificar, pero nos quiere justificar porque su voluntad es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dos características básicas: creer en esa salvación y buscarle en su verdad bíblica, en su palabra y confiarnos en su palabra. Es cuando le pedimos, le vamos a pedir conforme al consejo bíblico, conforme a la palabra bíblica. Lo que ahí está escrito es lo que a nosotros nos fundamenta para venir delante de Dios y poner nuestras peticiones delante de Él. Porque a veces muchos están pidiendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios o que no están fundamentados bíblicamente. Y entonces, ¿cómo tener la certeza de que hay respuesta para esa petición? Si es la Biblia la que nos da esa certeza. Y Romanos 3:24-25 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, venimos justificados delante de Él. Entonces eso es lo que nos justifica. Venimos llenos de culpa, venimos llenos de responsabilidades, pero Él las toma y las hace de Él. Y luego, como la paga del pecado es muerte, Él fue en aquella cruz y ya pagó. Y eso nos hace justos, nos hace libres. Eso nos hace salvos. Porque es Él.
Por eso nosotros le amamos, por eso deseamos estar con Él, por eso deseamos vivir conforme a su voluntad. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener una oración certera, pero también venir delante de Él confiando en su palabra. Porque Proverbio 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es importante que veamos que Dios tiene sus reglas básicas de vida y que nosotros debemos vivir conforme a lo que a Él le agrada. Y por eso Primera de Juan 3:21-22 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es necesario que vengamos delante de Dios, que le digamos todo lo que somos, lo que pensamos, que le pidamos que sea Él el que nos guíe y que ese ejemplo que ya Cristo nos dio a través de la oración lo practiquemos constantemente, que vivamos orando y así seremos guardados, seremos justificados, seremos librados y seremos fuertes espiritualmente. Y no muy fácil vamos a caer ante la tentación. Y nos mantendremos unidos. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa justificación que nosotros tenemos a través de Cristo. Venir sabiendo que Él está en nuestro corazón y que Él nos guía y nos permite pedir es lo que vuelve tan efectivas las oraciones. Jamás una oración en el nombre de Cristo creyendo en Él va a fallar, porque Él nunca falla, porque su palabra es real y Él responde. Y por eso debemos creerle, confiar en Él, tomar para nosotros esa justificación de que Él murió en la cruz por nuestros pecados y no para condenarnos, sino para salvarnos. Siendo Él el Hijo de Dios, se humilló. Y nosotros también debemos venir delante de Él humillados, reconociendo nuestras faltas, sabiendo que le necesitamos cada día más, pidiéndole conforme a esas necesidades y pidiéndole que Él nos fortalezca espiritualmente. Y no pidamos para nuestros deleites materiales, físicos, sino para nuestro crecimiento espiritual, nuestra fortaleza espiritual. Que sea Dios el que nos permita a todos ir creciendo juntos. Por eso quiero pedirles que vengamos y oremos delante de Dios. Padre Celestial, en este momento, mi Dios, como siempre te decimos gracias, gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, porque nos permites reconocer tu grandeza, tu poder, pero sobre todo cada día nos muestras un mensaje más de tu palabra por medio de lo que quieres que nosotros pongamos en práctica. Tú quieres, mi Dios, que hagamos tu obra, que hagamos tu voluntad. Y sabemos, mi Dios, que nos equivocamos, que fallamos, que faltamos, que hay mucho que nos falta para seguir creciendo delante de ti. Por eso, mi Dios, te decimos que seas tú que nos perdones, pero que nos guíes, que nos renueves, que tomes el control de nuestra vida. De cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, mi Dios, que están escuchando o están orando en este momento delante de ti, que seas tú, que hagas en sus corazones, mi Dios, que tomes el control. Tu voluntad es perfecta, aunque hay cosas que a veces nosotros no las entendemos, mi Dios. Hay cosas que a veces nos parecen malas y es el proceso que tú tienes para con nosotros. Danos fortaleza, entendimiento, sabiduría, ojos espirituales, mi Dios, para poder ver con agrado todo lo que tú pones a nuestro alrededor. Toma el control, mi Dios, de aquellos que hasta hoy te están diciendo, tómame, entra en mi corazón, guíame y dirígeme. Entra ahí, mi Dios, y haz esa obra tan maravillosa y perfecta que solo tú sabes hacer. Eso tan hermoso, mi Dios, que solo estando en tus manos podemos sentirlo. Que esa misericordia maravillosa que tú tienes, mi Dios, que esa bondad infinita y esa forma tan especial de llevarnos en este camino de salvación y de vida eterna siempre sea con nosotros, mi Dios, que seas tú llevándonos de nuestra mano y que no nos dejes caer, que siempre, mi Dios, seas
alabado y glorificado en todo lo que hagamos, que seas exaltado, mi Dios, porque tú te lo mereces. En el nombre de tu Hijo amado te lo decimos todo. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por haber tomado este tiempo de escuchar este mensaje, esta pequeña reflexión, y que sea Dios bendiciendo grandemente sus vidas. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.